Voy a hablar ahora de situaciones donde hay más de dos resistencias y donde hay una combinación de paralelo y serie, redes combinadas de paralelo y serie, y cómo podemos resolverlas. En principio, vamos a calcular solo la R equivalente en el caso de que haya una combinación de paralelo-serie. Después resolveremos corrientes y tensiones, pero en principio calcular la R equivalente. ¿Qué pasa si yo tengo el siguiente circuito? Tengo acá una R1, tengo acá una R2 y tengo acá una R3. Y pido calcular la R equivalente, que sería volver a dibujar el circuito anotando cuánto vale. Le voy a poner valores. Supongamos que esto es 100. Vamos a poner que esto sea, 120, que esto sea 100 y que esto sea 400 ohms. Ahora, para que no me dé muchos decimales, elegí valores. Cuando trato de calcular el paralelo serie, yo debería encontrar formas de volver a dibujar el circuito con una resistencia menos, aplicando las reglas que conozco de haber simplificado dos resistencias que están en serie y colocándolas como una sola, o que están en paralelo y colocándola como una sola. El truco es el siguiente: identificar visualmente acá si algún par de estas resistencias está en serie o en paralelo. Fíjense que paralelo serie no es algo que siempre sucede. R1 y R2 están en serie o en paralelo, de ninguna de las dos formas. No siempre las resistencias cualquiera están en serie o en paralelo. R1 y R2 no están ni en paralelo ni en serie. R1 con R3 no están ni... Porque uno dice, ¿está una detrás de otra? No, es que hay una trampa. No importa, aunque yo lo hubiera dibujado así. De todas maneras, R1 con R3 no están en serie, porque estar en serie implicaba que todo lo que pasa por acá, en secuencia luego pasa por acá y acá se me está escapando algo, y eso ya es trampa. O sea, la única manera de que estén en serie es asegurar que el mismo flujo de corriente que pasa por R1 después pasa por R3. Así que no es solo que visualmente parecen estar así, sino que no tiene que haber nada en el medio que se escape. Y entonces, ¿cuál es la solución acá? La solución, para simplificar, es que estas dos sí están en paralelo. Luego voy a revisar condiciones para casos más raros visuales de cómo esas dos están en paralelo. Entonces lo que puedo hacer es volver a dibujar el circuito. Esa es mi tarea, ir dibujando el circuito de nuevo con una menos. Le voy a poner R1, dejando el lugar donde estaba ese cuadradito, y en lugar de ese cuadradito va a haber una sola resistencia que sea R23, que además yo sé que la puedo calcular como el paralelo de R2 con R3, que era 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y ahora, estas dos sí están en serie ahora, no hay nada que se le escape en el medio, con lo cual el siguiente circuito sería BF igual a R1 y R23. De ese modo, ahora sí, perdón, R123 la voy a llamar, que no era necesario volver a dibujar la misma. R123, ¿qué va a ser? R1, esto es igual a R1 más R23. Con lo cual, habrá diferentes casos donde iré calculando. Acá vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto vale el paralelo de R2 con R3? Cuando hagan esa cuenta van a ver que vale 80. Esta vale 80 ohms, después de hacer la cuenta. ¿Cuánto valía R1? 120. Si esta vale 120 y esta 80, esta tiene que valer 120 más 80, 200. Así que este de acá es 200 ohms. Ese sería el modo. Y fíjense que en realidad es bastante eficiente, útil, en el sentido que puede haber muchas resistencias y simplemente voy eligiendo de a pares. Voy a hacer un caso diferente ahora. Voy a poner así y voy a poner así. Este es R1, este es R2, este es R3. Voy a hacer que esta, estoy pensando que sea
esta va a ser 20 ohms y acá va a ser 30 ohms y 30 ohms. Pido hallar la resistencia equivalente total de este circuito. La voy a hacer en dos pasos. Primero, R1 está en paralelo con R2. No, tampoco, porque si bien empieza a parecerse al paralelo, es como si yo veo algo así, porque así la estoy viendo cuando tapo, digo, están en paralelo. No, empiezan en paralelo. Para que estén en paralelo, el otro extremo se tendría que unir. Y si no se cumple, porque hay algo en el medio, ya no están en paralelo. ¿Y R1 con R2 están en paralelo o en serie? De ninguna de las dos maneras. R1 y R2 no tienen todavía relación. Lo que sí es cierto es que R2 y R3 están en serie. Están una a continuación de la otra sin ninguna derivación en el medio. Entonces, la reducción es la siguiente. Yo tengo acá BF, la B de fuente, y tengo por un lado R1, y por el otro acá tengo R23, donde R23 es la serie entre R2 y R3, así que es la suma. Entonces, si R1 eran 20 ohms, eso se mantiene, y si R23 era 30 más 30, estos son 60 ohms. Y ahora tengo que hacer el paralelo entre 20 y 60, con lo cual, sí, ahora sí están en paralelo, empiezan abriéndose y se cierran después. Eso es lo que necesito, que se vuelvan a juntar con un cable puro. Entonces borro acá para poder hacer el dibujo. R23 es igual a 60 ohm. Y lo que hago ahora es una sola R, que la llamo R123, que es igual a R1 y que está en paralelo con R23. Así que el cálculo ahí lo hago directamente. R123 va a ser igual a 1 sobre 20 más 1 sobre 60. Hago esa cuenta. 1 sobre, me está olvidando el paréntesis. 1 sobre 20 más 1 sobre 60. Eso me da 15. 15 ohms es el resultado de esa combinación. Vamos a hacer otros ejercicios de esto de obtener la R equivalente de combinaciones paralelos.